Hola, hoy voy a hablar sobre el Imperio Romano. Antes el Imperio Romano fue una monarquía, según la leyenda, en 753 a.C. por Rómulo y Roma. Durante esta etapa, los reyes gobernadores que ya formaban una constitución política. El Imperio de Roma se convirtió en una república que está gobernada, se enfrentaba a muchas guerras internas, expandieron su control sobre todo las penínsulas itálica, ganaron guerras contra Cartago, lo que les dio dominio sobre el Mediterráneo. Conquistaron Grecia, Egipto, Hispania, Argelia y parte de África, pero hacia el fin de esa etapa hubo crisis, guerras civiles, muchos heridos, muchas personas sin hogar. Fue una persona como importante de todo esto fue Julio César, quien fue asesinado el 44 a.C. El Alto Imperio, que fue el 27 a.C. del siglo III, fue una época de paz y prosperidad. Se construían caminos, teatros, baños públicos y como muchos lugares para que estuviera la gente bien después de todo el caos, para que la gente estuviera bien. Grandes emperadores como Augusto, Trajano, Adriano y Marco Aurelio. Su mayor extensión fue el imperio abarcado desde Britania hasta el Mesopotamia, del Norteamérica, de África hasta Germania. El crisis del siglo III fueron guerras internas, mucha crisis entre las personas por todo lo que estaba pasando. El imperio se convirtió breve en partes porque digamos como que habían partes donde había más guerra, en otra donde no afectaba mucho, entonces se empezó a como alterar la gente. Luego hubo la caída del Imperio Romano en 1456 a.C. En este año, el último emperador romano del occidente de República fue diputado de jefe Germano Odiocro. Este evento marcó el fin del Imperio Romano de Occidental al inicio de la Edad Media de Europa. El Imperio Bizantino continuó aproximadamente casi 1000 años hasta la caída de la Constitución en 1453. Conquistando por los turcos autónomos. La organización del Imperio Romano, el emperador tenía mucho poder absoluto en todos los lugares, que sea político, militar y religioso. Existía una senado que por lo menos tenía que estar como una república y ya. La cultura y logros de agricultura es que crearon muchos templos, muchas carreteras, usaban el arco de Roma, el concreto y la cúpula de ahí. Hubo una división en el Imperio Romano, esta ocurrió en 395 décadas antes de Cristo. La muerte del emperador Teodosio I. ¿Por qué se dividió esto? Fue porque había una gran cantidad de personas y el gobierno no podía con tantas personas en un mismo lugar. Además se enfrentaba a problemas económicos, divisiones de muchos problemas y crisis política. El dominio de Roma fue tan extensa que el Senado fue cada vez más incapaz de ejercer autoridad fuera de la capital. Asimismo, el emperador del ejército reveló la importancia que tenía sobre el poder que posee, sobre las tropas para el ejército y la ayuda como para el país.
El legal de Roma es inmenso, especialmente de Europa Occidental, tanto así que varios fueron los intentos de restauración del imperio, al menos por su dominio, destacando la compañía de conquistadores y del emperador en el siglo V, el establecimiento del imperio carolinge y Carologno en el año 800. En los dos primeros siglos del imperio vieron una estabilidad muy grande porque no había tanta población de personas en Roma y más fue llegando más gente a ese lugar, hubo mucho más problemas económicos, aparte por todas las guerras que estaban pasando y como pues era mucha gente, muchas muertes, muchos problemas de casas, luz, agua, no podía un solo gobierno ayudar a todas las personas a mantener bien como su país, por así decirlo. Algo de esas culturas es que fueron muy influenciadas durante el desarrollo del idioma, la religión, el arte, la arquitectura, la literatura, la filosofía, el derecho y la forma de gobierno en que todos sus territorios, el latín evolucionado hacia las lenguas, había unas lenguas de distintas como partes de ahí. Uno de los datos importantes, curiosos, es que el imperio no fue inmediato, incluso después de 395 años, algunos emperadores intentaron reunificarlo. Intentos de organizarlo, el mejor del imperio es el emperador Diocleciano. En el año 2800, décadas antes de Cristo, se dividió en dos partes, el Imperio Romano Oriental, que eran una de las solas imperios oficiales, cada parte tenía su propio emperador. Luego conquistaron fondo a una nueva capital en Constantinopla. Una de las consecuencias históricas se dividió el imperio al inicio de la Edad Media en Europa. El occidental nació en el feudalismo y las iglesias católicas toman un gran poder. El oriente de Florencia, nueva civilización con avances de arte, religión y política. También siglos después surgieron el cisma del Oriente en 1954, cuando las iglesias se dividieran en católica y ortodoxia. En conclusión, en resumen, el Imperio Romano se dividió por sus tamaños y crisis existenciales. El precio externo de se dividió en dos mundos diferentes. Occidental, que cayó pronto, y el Oriente, que resiste durante siglos. La historia del mundo no cambia para siempre. Gracias por ver este video. Adiós, gracias.